¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos a esta hora nuestro repaso semanal a la actualidad política de las islas. Estamos a escasos 5 meses de que se disuelva el Parlamento por la convocatoria de elecciones y son muchos los temas que están sobre la mesa. El proyecto de ley más importante, sin duda, es el de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2015. También esta semana ha habido rifirrafes importantes. El Partido Popular ha llamado fascista al presidente del Gobierno en el Salón de Plenos. Y hay noticias también de alcance a nivel nacional con la dimisión de Ana Mato como ministra de Sanidad. De todo ello vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, Flora Marrero, diputada por Tenerife de Coalición Canaria. Buenos días, señora Marrero. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar por ahí, si le parece. Noticia de alcance: dimite una ministra y lo hace no por su gestión, sino 24 horas antes de un pleno sobre la corrupción. ¿Es bueno esto para la clase política española? Primero, yo siempre digo que no es bueno que dimita a un ministro o que lo cesen porque es el fracaso de una gestión y al final eso repercute en la ciudadanía, y nunca me alegro cuando es de una mujer. Pero relacionado con las 24 horas antes del debate sobre la corrupción, yo creo que es bueno que todas estas situaciones se aclaren, que las personas que han metido la mano en el cacharro del gofio paguen por ello, y sobre todo porque es necesario esta transparencia y la necesidad de devolver la confianza a las personas que estamos en política durante un periodo de tiempo, porque al final estar en política es un servicio público y a mí me parece que por encima de todo tiene que aclararse todas estas situaciones. De todas maneras, a Ana Mato no se le acusa de haber metido la mano en la lata del gofio, como dice usted, sino de haberse beneficiado de que alguien la metiera. No, y de ver un Porsche en el garaje de su casa y que no haya preguntado por ello. Bueno, enseguida vamos a hablar de este y de otros asuntos, es una de las noticias de la semana. Vamos a comentar todo esto junto a la actualidad del Parlamento y hasta allí nos vamos a ir para que nuestra compañera Patricia Santana nos cuente qué ha dado de sí estos 7 días. Nos ponemos así, de esta manera, como todos ustedes, en situación. Patricia Santana, buenos días. Somos todo oídos. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. Pues esta semana ha comenzado con un niño como protagonista. Se ha convertido en un diputado más. Lo ha hecho en conmemoración del 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Eli Rodríguez se ha preocupado por los que menos tienen y le ha pedido a sus señorías que sigan haciendo leyes que los protejan. Con tan solo 8 años, Eli Rodríguez se ha subido ansioso a la tribuna de oradores para defender los derechos de los niños. Ha asegurado sentirse feliz por contar con una familia que le quiere y ha pedido a sus señorías que trabajen para defender a aquellos pequeños que no cuentan con su misma suerte. Hay muchos niños pobres y la pobreza hace que tengan estos derechos que he leído. No pueden ir al colegio ni al médico. Algunos viven en guerras, sufren epidemias y muchos no pueden ver a sus padres. Antes pensaba que la pobreza solo estaba en otros países, pero ahora sé que en España también. El 20% de la población de Canarias son niños y por eso el presidente de la Cámara ha dicho que el Parlamento trabajará para evitar abusos. Junto a Aldeas Infantiles España tenemos la satisfacción de completar el programa conmemorativo que, además de solemnizar la efeméride, expresa nuestro firme compromiso de proteger a los menores de todo tipo de abusos, explotación y violencia, y garantizarles, entre los derechos recogidos en sus 54 artículos, el acceso a la educación y a la sanidad. Este acto se enmarca en el 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Justo antes de esa intervención, todo el hemiciclo guardaba un minuto de silencio como recuerdo de las víctimas de violencia de género. Este martes, 25 de noviembre, se conmemoraba en todo el mundo el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Bueno, pues ya ha iniciado el pleno. El diputado nacionalista José Miguel Barragán le preguntaba al presidente canario sobre la creación de empleo en el sector turístico. Paulino Rivero le contestaba que los empresarios deberían implicarse más a la hora de hacer más contrataciones. Y la preocupación que existe en una parte importante de la sociedad, en nosotros también, señor presidente, por si el sector está haciendo todo lo que debe hacer para mantener las plantillas de trabajadores necesarias para seguir en los niveles de calidad y excelencia en la atención a los turistas que nos visitan. Hay que exigirle al sector un mayor compromiso con Canarias y con los canarios, un mayor compromiso porque estamos haciendo con esfuerzos públicos, con recursos públicos, un enorme esfuerzo para que camine el sector. Y en ese sentido, una mayor implicación en la contratación de trabajadores, en trabajadores canarios, en las condiciones del empleo, en el consumo de productos locales.
Uno de los momentos álgidos de la sesión se produjo al hablar del petróleo y de los sondeos que lleva a cabo Repsol en aguas cercanas a Canarias. El Grupo Popular volvió a recriminar sus actuaciones a Paulino Rivero. El presidente respondió con cifras. O rectifica y renuncia a seguir actuando de forma temeraria y como un antisistema, o estará inhabilitado para seguir ocupando ese sillón por un minuto más, porque ¿sabe qué? Nos avergüenza. La actuación del Gobierno del Partido Popular con Canarias es absolutamente intolerable. Más del 75% de los canarios les están diciendo que no. El Gobierno de Canarias, este Parlamento, los ayuntamientos y esa mayoría social estamos diciendo que no. Ustedes lo que tendrían que mirar al espejo y decir ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando en Canarias para ser ustedes los que están aislados? Bueno, pues esto ocurría durante la sesión de preguntas al jefe del Ejecutivo, pero también se debatía en pleno la comunicación del Gobierno sobre las prospecciones. Paulino Rivero volvía a recriminar a Mariano Rajoy la escasa información sobre los sondeos. El presidente canario manifestaba también que este es el primer asunto que une a todos los canarios independientemente de su condición social, económica o política. Igual que el referéndum, igual que las distintas peticiones que hemos hecho de información, no nos han contestado, la desatención absoluta, la falta de respeto y de la lealtad institucional. Dado que no tenemos información, vamos a buscar nuestros propios mecanismos para poner en la zona una vigilancia de control y hacer un seguimiento de todas las actuaciones que se están llevando a cabo. El primer asunto que une a los canarios de todas las islas, el primer asunto en toda nuestra historia que no tiene en cuenta la condición social, la económica, la política. Y precisamente las prospecciones petrolíferas protagonizaban un acalorado debate aquí en la Cámara. Todos los grupos representados en el Parlamento, a excepción del Partido Popular, volvían a manifestar su rechazo a los sondeos que Repsol está llevando a cabo en aguas próximas a Canarias tras escuchar la comunicación sobre este asunto. La portavoz del Grupo Popular efectuó graves acusaciones al gobierno que preside Paulino Rivero. Dijo Astrid Pérez en su intervención que la campaña del Ejecutivo contra las prospecciones petrolíferas anima a los ciudadanos a la rebelión y emplea métodos fascistas. Han contratado con dinero público a mercenarios para alentar a la sociedad a que insulten y agredan a los cargos públicos del Partido Popular. Han llegado a decir que nos echen de nuestra tierra. Y estos actos de fascismo han sido impulsados y financiados por los gobiernos canarios y de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura. Sobre el episodio de la Armada contra el barco de Greenpeace, los socialistas han dicho que fue una actuación violenta y desproporcionada que tampoco alcanzan a entender los nacionalistas. Yo creo que no hay nadie que se sienta orgulloso de este ejercicio desproporcionado y violento de la fuerza, porque además es el retrato puro y duro de lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando aquí, para que todos los canarios lo vuelvan a saber, porque ya lo saben de sobra, es que aquí prima, por encima de los intereses de Canarias, el interés privado y particular de una multinacional. ¿Por qué se utilizó la Armada? ¿Por qué no se hizo con la Guardia Civil del Mar si querían proteger esos intereses privados? ¿Por qué? ¿Cuál era la amenaza bélica? Aquí lo que se ha hecho es abordar de ese modo a las lanchas. Afortunadamente, las consecuencias no fueron la muerte de la activista de Greenpeace y podían haber sido. Para el Grupo Mixto es inaceptable que el Estado no haya respondido a la solicitud de consulta efectuada por Canarias. Inaceptable. Desde el punto de vista democrático, que un Parlamento, con acierto o con desacierto, pero legítimamente solicite, conforme a la legalidad, autorización de una consulta y ni te respondan. No puede ser que esto se resuelva en el ámbito solo de las instituciones, tiene que resolverlo los ciudadanos. Por eso reclamar un referéndum y luego una consulta establece un listón en la sociedad canaria y los que hemos defendido eso tendremos que actuar en consecuencia cara al futuro. El Grupo Popular volvió a ser el único que defendió los sondeos de Repsol. El Ejecutivo quiere una administración más cercana a los ciudadanos, más eficiente y sobre todo adaptada a los nuevos tiempos. En lo que se refiere a los cabildos, las dos leyes que se van a modificar cuentan con el respaldo de las partes implicadas, tanto de la Federación Canaria de Municipios como de la Federación Canaria de Islas.
El Ejecutivo quiere una administración más cercana a los ciudadanos, más eficiente y adaptada a los nuevos tiempos. Las dos leyes que se van a modificar cuentan con el respaldo de las partes implicadas, FECAM y FECAI. Entenderán que no hagamos íntegramente nuestro el texto que el Gobierno propone, lo que nos obedece para manifestar que participaremos decididamente y de forma constructiva en la mejora y enriquecimiento de la tramitación parlamentaria que se abre a partir de hoy. Estamos en condiciones de poder afirmar que seguro que podremos llegar a acuerdos en la tramitación parlamentaria con las enmiendas que se proponen, que intentaremos hacerlo siempre desde un principio que es importante, que es el de responsabilidad. En el caso de los ayuntamientos, el texto aboga por mantener los 88 que hay en Canarias y compensar los perjuicios derivados de la norma estatal. Planteando la necesidad de mantener los 88 municipios existentes. Siempre hemos defendido la continuidad en Canarias de la actual distribución municipal, no solo por motivaciones demográficas y geográficas, sino también por las históricas. Que aquí sí que hay un asunto que merece respuesta rápida, y es adaptar la normativa para garantizar la prestación de los servicios de nuestros ayuntamientos después de que la ley estatal haya hecho lo que haya hecho. El objetivo es que ambas leyes estén aprobadas antes de que acabe la legislatura. El pleno de esta semana ha dejado también alguna que otra anécdota, como la respuesta de la consejera Inés Rojas a una pregunta sobre el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. La consejera ha dicho que sigue en contacto con el fundador del museo, Gregorio Chil y Naranjo, que falleció hace ya 113 años. Señora consejera, ¿el Museo Canario presta en la actualidad algún servicio a la Consejería de Cultura, Deportes, Asuntos Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias? Nosotros entendemos, seguramente como usted, que el Museo Canario está pasando por un momento delicado en estos momentos y por eso estamos en contacto precisamente con el doctor, con don Gregorio Chil y Naranjo, en el que estamos viendo las posibilidades de poder coayudar. Bueno, pues la propia consejera pedía disculpas por ese lapsus. Nosotros dejamos el pleno y terminamos con la reunión mantenida entre la Comisión de Agricultura del Parlamento y representantes de la Organización de Productores Europeos de Plátanos, que han tratado, entre otros asuntos, la productividad en los últimos 25 años de este sector estratégico para Canarias. La Asociación de Productores de Plátano Europeo cumple 25 años de actividad. Los productores defendieron la necesidad de mantener las ayudas que recibe el sector. También destacaron las dificultades que suponen las bajadas arancelarias a la entrada de banana establecidas mediante acuerdos bilaterales con productores externos a la Unión Europea. Con la repercusión que van a tener esta bajada de precios, no va a ser posible mantener las producciones. Lo digo aquí en este Parlamento, no va a ser posible mantener las producciones canarias, ni las de Martinica, ni las de Guadalupe, ni las de Madeira. Tenemos que trabajar conjuntamente para actualizar estos números, porque estos números son necesarios, porque aquí no hay que ir a ninguna universidad para ver que cada año las bananas le quitan impuestos, entran más baratas en el mercado europeo y nosotros los plátanos comunitarios cada vez suben más los costos. El presidente del Parlamento, Antonio Castro, destacó los condicionantes que impone la insularidad y la lejanía en la comercialización de la producción de plátano de las regiones ultraperiféricas. Castro alabó la labor realizada por los miembros de la APEP durante sus 25 años de historia. Las multinacionales son muy fuertes, las vimos, incluso asistieron a algunas reuniones nuestras en el Puerto de la Cruz, mandaron representantes, son muy fuertes, pero todos ustedes, señoras y señores de la APEP, han demostrado ser mucho más fuertes que las multinacionales. Y esa es la confianza que tenemos que tener en ustedes para que, con el apoyo de las instituciones y de los gobiernos centrales, de los gobiernos de nuestros respectivos países, para que el plátano siga teniendo prosperidad. Los grupos parlamentarios expresaron su compromiso en la defensa de los intereses de un sector que genera 7.500 empleos directos en el archipiélago y 4.500 indirectos. Bueno, pues Miguel Ángel, nosotros terminamos por esta semana aquí en la bancada que habitualmente ocupa el Grupo Parlamentario Popular. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias, Patricia. Hasta la semana que viene. Mucha atención, como hemos visto, señora Marrero, en el Pleno. Uno de los momentos más delicados, esa confrontación entre la diputada del Partido Popular, Astrid Pérez, y el presidente del Gobierno, acusado a Astrid Pérez, al presidente del Gobierno, de haber contratado a mercenarios para atacar a los dirigentes del Partido Popular. Son acusaciones muy graves.
Y yo creo que es una falta de respeto total a las personas que de manera pacífica, porque se ha hecho siempre de manera pacífica, se han mostrado en contra de las prospecciones petrolíferas. Ella llegó inclusive a emplear la palabra fascista, y yo creo que el fascismo ha sido muy duro. Las personas que han sido víctimas del fascismo, para que ella equipare a un presidente de gobierno de Canarias elegido democráticamente con lo que es el fascismo, con todo lo que representa y todo el daño que ha hecho en la historia. Pero ¿le consta a usted que Coalición Canaria ha hecho maniobras por detrás para intentar que la gente en Lanzarote y en Fuerteventura instigara a los únicos que están a favor del petróleo, que es en este caso el Partido Popular? Pero es que de verdad nos creemos que 6 de los 7 cabildos han sido utilizados o maniobrados por Coalición Canaria, que toda la gente que ha salido a la calle a manifestarse en 2 ocasiones han sido utilizados por Coalición Canaria, que todas las organizaciones ecologistas encabezadas con Greenpeace, que esta semana le dábamos las gracias en una propuesta de resolución, han sido utilizados por Coalición Canaria. Yo creo que es un poquito desconocer la realidad, desconocer esa encuesta donde más del 75% se ha mostrado en contra de las prospecciones petrolíferas y sobre todo no escuchar lo que es un grito a voces de que no queremos las prospecciones en nuestras aguas. Algunos dirigentes del Partido Popular han dicho que las encuestas, y ellos han encargado, como encargan todos los partidos políticos, se cocinan. Es que entonces es poner en duda a las 2 universidades canarias, que son quienes elaboraron las encuestas. Esos fueron uno de los motivos que el gobierno de Canarias en su momento esgrimió de no hacérselo a una empresa, que se lo podía haber hecho cualquier empresa privada, y quiso confiar en las 2 universidades canarias. Fueron quienes presentaron las encuestas, y eso es poner en cuestión a las 2 universidades. Y le pregunto sobre el tema del fascismo que hablábamos hace un instante, con la sensación de hastío, de cansancio que tiene la ciudadanía en general ahora mismo hacia buena parte de la clase política. ¿Ayuda en algo a recuperar la confianza de ese tipo de debates, ese tipo de rifirrafes que pueden hacer una sesión muy animada, pero que en el fondo es un problema grave de fondo, que yo no sé si ayuda o no a recuperar esa confianza? Es que lo que pasa que suele pasar muchas veces, es que algunos partidos políticos, en este caso lo hemos visto esta semana, cuando no tienen argumentos contundentes, cuando no pueden esgrimir argumentos desde el punto de vista jurídico, político, porque es que ni siquiera sabe que el Gobierno de España ha respondido al Parlamento de Canarias a esa petición de la consulta popular, pues lo que hacen es insultar, y yo creo que eso no contribuye a nada. A mí me parece que tienen que profundizar en lo que es un debate de contenido y olvidarse menos de la forma. Sobre este tema del petróleo, en 2 meses más o menos los sondeos ya han empezado, en 2 meses más o menos sabremos con esos estudios que está haciendo Repsol si hay crudo, si hay gas en el subsuelo marino canario. El Gobierno de Canarias decía que si finalmente hay, lo decía esta semana, habrá que sentarse a negociar con Repsol y con el Gobierno de España. ¿Eso es un cambio de discurso? ¿Le han acusado a ustedes de cambiar el discurso? ¿Hay que sentarse a negociar? ¿No hay que sentarse a negociar? Si hubiera tanto el presidente del Gobierno como el presidente del grupo, José Miguel Ruano, dijeron 2 cosas importantes: que se van a seguir por la vía jurídica, se va a seguir la misma línea que se ha mantenido hasta ahora, que se va a seguir por la vía política también, intentar lograr posturas de acercamiento, y por la vía social, ¿no? Es decir, vamos a seguir presionando desde el punto de vista social. Y lo que dijo José Miguel Ruano, un aspecto muy importante: en el Mar del Norte, donde también hay prospecciones, se graba el 90%. En el caso de España estamos hablando, creo que era de un 5%. Eso es un instrumento que es importante, pero en cualquier caso, lo que dijo el presidente del Gobierno de Canarias era que si hubiese petróleo, ese petróleo está en el Mar Canario y son recursos canarios. Y lo que tiene que venir, la rentabilidad para Canarias. Entonces, eso es la segunda parte. Esperemos a ver el resultado, pero que no olvidemos que estamos hablando de explotaciones de recursos canarios. Y lo decía también José Miguel Ruano, del tratamiento colonial que tenemos en este momento. Bueno, eso políticamente puede ser una cosa, y después jurídicamente lo que está claro que las aguas son aguas territoriales españolas. Sí, pero que están en un mar canario. Es que eso es lo que no hay que olvidar. ¿Usted cree que es negociable? Es que, claro que, por supuesto, y además todos recordamos, y si no, invito a leer el libro de Victoriano Ríos sobre las aguas canarias, y lo del perímetro,
que donde pasábamos de 7.000, creo que era a 40.000 kilómetros, lo que era cuando rodeamos el tema de la mediana, es decir, es un tema muy importante y es lo que está viendo en este momento el Gobierno de España. Le cambio el tercio. Esta semana ha habido pleno en el Congreso de los Diputados para hablar de corrupción. ¿Usted cree que son suficientes las medidas que ha anunciado el señor Mariano Rajoy para tratar de frenar esa situación que estamos viviendo? Yo creo que no. Él ha querido hacer un lavado de cara porque él tiene un problema muy grave en su partido, pero me parece que en los temas de la corrupción hay que ir hasta el final. Hay que total transparencia, veíamos el tema de Monao y los famosos viajes. Yo soy la primera interesada como diputada en transparentar lo máximo posible. Yo jamás he utilizado un pasaje ni siquiera para ir a una isla en vacaciones con los bonos del Parlamento, lo utilizo solo por motivos de trabajo y a mí me parece que la transparencia es fundamental porque estamos hablando de un dinero público. Y el dinero público hay que dar cuenta por ello, cada euro que se gasta. Pero la corrupción afecta a todos los partidos, hay gente imputada de todas las formaciones políticas actualmente. Sí, pero imputado no es condenado, ¿eh? Estamos hablando de aquí yo quiero diferenciar de dos aspectos, ¿no? Está el tema de las personas que de verdad, y estamos hablando del caso Blesa, todos esos casos que conocemos, que han robado, y eso a mí me parece que es lo más condenable. Y cualquier caso, todos los casos desde luego tienen que ser con la máxima transparencia, porque esto va en beneficio de todos nosotros. Hay unos casos, usted ha hablado de imputaciones que tenemos que diferenciar, porque hay muchos casos, y estoy pensando en el caso del IFEM, que estuvo 16 años imputado y después salieron absueltos. Por eso digo que hay que diferenciar bastante, ¿no? Le pregunto, ¿no le da la sensación a veces cuando uno ve la televisión, oye la radio o lee la prensa que estamos a veces en un país un poco que ofrece una imagen poco seria? Lo digo por si se imagina algún otro país oyendo a un niño de 20 años poniendo en jaque a las más altas instituciones del Estado. Me estoy refiriendo al caso del que se ha conocido popularmente como el pequeño Nicolás. Sí, yo la verdad que he alucinado como un chico pudo... ¿Usted se cree lo que cuenta? Yo creo que no todo es fruto de su imaginación, porque lo cierto es que él consiguió el móvil del rey y algún contacto ha tenido, es decir, algo hay. Es la primera vez en la historia que el CNI, la propia Casa Real, lanza comunicando desmintiéndolo. Han anunciado que van a ejercer acciones penales, pero lo cierto es que algunos contactos, algo hay detrás, no sé hasta dónde. Es un chico pues muy sui generis y ya se verá. Yo creo que el tiempo irá descubriendo muchas cosas. Pero se lo digo porque hay mucha gente que, bueno, los periodistas tenemos acceso a los políticos a los periodistas, nos movemos en determinados círculos, pero el ciudadano de a pie, el que no está en un parlamento de diario, el que no está en un gobierno, el que no está con un equipo piensa, ¿la política se mueve así? No, la política es mucho más seria, esas son las anécdotas, esos son lo que son los titulares, pero yo le digo, además usted lo sabe perfectamente, la política son muchas horas de despacho. Cualquier intervención, yo siempre digo de 3-4 minutos, yo esta semana tenía una intervención en relación al copago de la dependencia, tienes que leer mucho documentación, tienes que leer mucho informe para poder condensar en ese poco tiempo lo que quieres transmitir y tenemos muchas reuniones con colectivos, escuchando sus aportaciones. Yo ahora, por ejemplo, estoy de ponente de la modificación de la PCI, eso es un trabajo que no se ve. Y la política... Y el que no sea así, no sirve para estar en política, son las 24 horas, los 7 días de la semana. Tú no puedes un domingo por la mañana ir a comprar, verte un vecino y decirle que está fuera de horario de trabajo. Los ves en la calle cuando vas a comprar el pan o el periódico y te plantean un problema y a lo mejor te estás una hora hablando, porque eso es la política. La política es todo el día, es un tema de servicio público. Otro de los temas de la semana, señora Marrero, ha sido esa aparente crisis del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Socialista. Bueno, parece que el PSOE está estudiando readmitir a los consejeros díscolos del Partido Socialista en La Palma, que promovieron una moción de censura contra la nacionalista Guadalupe González Taño. ¿Eso podría fracturar el pacto? ¿Tiene sentido que se rompa un gobierno cuando quedan 4 o 5 meses para que se celebren unas nuevas elecciones? Es que yo creo que esto es un problema que está en la isla de La Palma y no tiene por qué afectar al gobierno de Canarias, no hay que relacionarlo, es verdad que hay algunas instituciones... Siempre hay dirigentes de los dos partidos que han dicho se va a reunir la mesa del pacto para tocar este asunto. Se iba a reunir, lo que pasa es que iban a tocar un asunto que después no era asunto, porque después... Pero ahora no se sabe lo que va a pasar con los consejeros. Fue un rumor. Yo, si me da mi opinión personal, yo estoy convencida porque lógicamente conozco a mis compañeros de Coalición Canaria y hablo muchísimo con las personas del PSOE, ¿no? Porque tienes una buena relación. Yo estoy convencida que el pacto va a terminar la legislatura.
Que va a llegar a un puerto, no se va a romper. Estoy convencida. Le cambio el tercio. Esta semana se ha aprobado también la nueva ley de cabildos y ayuntamientos. ¿Qué beneficios va a traer esa nueva normativa para los ciudadanos? Son dos leyes, dos proposiciones de ley diferentes, la ley de los municipios canarios por un lado y la ley de los cabildos. Sobre todo es aclarar las competencias, es un tema que es muy importante. La ley de municipios quiere ordenar un poquito toda la situación que existe en este momento, aclarar en función después también de la ley de la racionalización, donde sabe que ha habido un problema con las competencias, el acercamiento a la ciudadanía, que es uno de los objetivos de los ayuntamientos, y la ley del cabildo, sabe que la primera es la ley, obedece a la de 1912, y lo que intenta también, dentro de que los cabildos son instituciones de las comunidades autónomas, es armonizar todo el tema de las competencias, que no exista... Dejar claro quién se dedica sobre todo, qué y no duplicar. Eso iba a decir, ahí es donde yo quería llegar, evitar lo que es la duplicidad administrativa. Lo que no puede ser es que para un mismo servicio pues hayan hasta tres instituciones. Lo que se trata es pues intentar de complementarse todas las instituciones y sobre todo porque estamos hablando de eficiencia y eficacia y de ahorrar gasto, que es lo que estamos siempre pensando en todo momento. ¿Quién va a ganar las elecciones de mayo de 2015, Flora Marrero? ¿Quién ha hecho méritos? Se lo voy a preguntar de esta manera. ¿Quién ha hecho méritos, cree usted, sea honesta, para ganar, para recibir la confianza de los ciudadanos? Si es que alguno los ha hecho, que no lo sé tampoco. El lunes pasado faltaban 181 días para las elecciones, para las elecciones... 6 meses. 181 días, ¿no? ¿Quién va a ganar las elecciones? A mí me parece que es el momento de empezar a dar cuentas y yo... Lógicamente pertenezco a Coalición Canaria y yo estoy convencida que cada uno de los alcaldes, alcaldesas, de las presidentes y la expresidenta, solo tuvimos una, Guadalupe, del Cabildo, podemos salir a la calle y decir lo que hemos hecho. Y también, y esto siempre lo dice Fernando Clavijo, decirle a la gente, mirándole a la cara, a los hombres y mujeres que residen en Canarias, en qué nos hemos equivocado. Y eso es importante también en política. Eso ya me está diciendo que ustedes merecen ganar las elecciones. Supongo que cada partido, los dirigentes de cada partido... Feo estaría que me dijera que lo merece ganar el Partido Popular o el Partido... No, pero lo digo porque tenemos un trabajo hecho, tenemos una gestión hecha con los errores. Y los vamos a decir, los errores también. Y desde luego yo, si Coalición Canaria voy a apoyar, porque nos vamos a presentar las elecciones, indudablemente lo vamos a hacer con la vocación de poderlas ganar. Hablar de pactos ahora mismo ya sería casi ciencia ficción, ¿no? No, es una falta de respeto a las personas que van a votar. A mí no me gusta, yo vivo en La Laguna y a mí me parece una falta de respeto decir, ni siquiera pensarlo, con quién pactaríamos. Vamos a esperar el resultado de las urnas, es importantísimo, y después se habla, porque si no, de luego ya es prácticamente decirle a las personas que para qué van a votar, y es fundamental. Recordemos que un ayuntamiento, Garachico, perdimos la mayoría absoluta por un voto. Por correo. Estamos hablando del norte de Tenerife. Sí, por un voto, por correo, que se llevó, además recuerdo que se llevó al juzgado, y el juez fue quien dictaminó si el voto era válido o no. Bueno, pues esperemos que ninguna de esas cosas tenga que suceder, que se ganen o se pierdan mayorías por un voto, pero que no sea un juzgado quien tenga que resolver. Flora Marrero ha sido muy clara, muy contundente. El pacto, según usted, va a llegar a final de legislatura. Vamos a hablar de otros asuntos más triviales. Si sabe que en este programa tenemos una sección que es para conocer el lado más humano del Parlamento, le invito a que se quede con nosotros para ver la entrevista que hemos sometido esta semana al diputado del Grupo Nacionalista Canario, presidente del Centro Canario, Ignacio González Santiago. Es un test de respuestas rápidas para conocer ese lado humano del diputado. Lo mejor, poder ayudar a la gente, poder hacer cosas que tienen un resultado muy concreto. Aquí en esta legislatura me ha tocado a mí ser el ponente y aprobar la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio para solucionar el problema del fuera de ordenación en Santa Cruz y en otros municipios de Canarias. Está solucionado ya. O la ley de autónomos y pymes, que necesitaban una ley canaria que los ayudara, también se aprobó y también fui el ponente. Lo peor, la exposición pública en este momento, dedicarse a la política, que antes decían que era una actividad noble, en este momento se ha convertido en innoble y supone una exposición personal, familiar, etcétera, terrible. Y las generalizaciones, cuando se dice que todos los políticos son unos golfos, yo no. Todos los políticos meten mano, yo no, y lo bueno que tiene vivir en un Estado de Derecho y en una democracia es que el que meta la mano se le puede denunciar y va a la cárcel. José Miguel Ruano, Ana Guerra. Tenemos todos que acostumbrarnos a fichar como todos los funcionarios también,
y si hay parte de nuestro trabajo que como representantes de nuestra gente tenemos que hacerlo fuera, justificarlo. Sí, aunque yo me autocontrolo porque yo soy de los que viene, tengo despacho, el problema del Parlamento es que no tiene las instalaciones adecuadas, los grupos. Por ejemplo, si tenemos 60 diputados y yo calcularía la mitad de despachos entre todos los grupos, si llega, quiere decir que la mitad de los diputados no tienen ni dónde sentarse en el Parlamento. Cuando el río suena es que agua lleva. Yo no digo que no sea, por supuesto que lo es, un farsante, un gran farsante, pero esa relación con el gobierno me mosquea mucho. O sea que algo de lo que dice, algo, no sé qué, algo debe ser verdad. Con mi mujer. Me preguntan solo cava o champán, tengo que responder cava, aunque prefiero, y es lo que tomo, vino tinto, de la comarca Tacoronte Acentejo. No, tuve una perrita que se llamaba Laura, pero ya desgraciadamente el tiempo no pasa en balde y ya murió. Reunirnos toda la familia, mis hijos, en este caso mi hijo Nacho estudia en Barcelona y viene por Navidad. Ya mi hija Paula sí está aquí, pero antes también estaba fuera y en Navidades nos reunimos una familia pequeña, en este caso mi mujer y mis 2 hijos, y ese es el mejor regalo para mí y también con mis padres y mis hermanos. No, pues estarán las respuestas de Ignacio González Santiago. No se ha cortado Ignacio en decir quién es el mejor y el peor diputado del Parlamento. A usted le voy a preguntar algo distinto. El mejor regalo de Navidad, para acabar con algo amable, después de tanta tensión política que hemos tenido. Hombre, para mí es ver la cara de mi sobrino el día Reyes. Esa cara de ilusión, que al final uno se pone nervioso en ver al niño nervioso. Para mí eso es la mayor satisfacción que tengo. ¿Se puede vivir el Día de Reyes con total emoción siendo adulto? Yo todavía pongo el zapato y me pongo nerviosa. Bueno, pues a ver lo que le deja el zapato, a ver lo que le deja Flora Marrero los Reyes Magos y lo que le dejan las urnas a Coalición Canaria. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por haber estado un domingo más al otro lado de la pantalla. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico parlamento@tvcanaria.tv para hacernos llegar cualquier idea, cualquier sugerencia, y les invitamos a que sigan hoy la programación de Televisión Canaria. Gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz domingo.